como seres inferiores, y así como se atribuye a Felipe II el decir, lo diría sin duda alguna, se atribuye a Felipe II el decir, y aun si mi hijo fuera hereje yo mismo traería la leña para quemarle, pues ellas trajeron no leña, sino gasolina, los rociaron con litros y litros de gasolina y luego los prendieron con yesca, les prendieron fuego con yesca. Y estamos hablando no ya de educandas, sino de mujeres que eran ya educadoras, que habían recibido valores humanistas y, llegado el momento, esa instrucción no sirve absolutamente de nada. Si el mal está, se manifestará. Solo hace falta la yesca, solo hace falta el catalizador. No es culpa del catolicismo, no es culpa de las monjas misioneras, el que estas dos monjas, ya educadas como monjas, quemaran vivos a un montón de tutsis. Es culpa del oficio. El oficio no garantiza resultados. Se puede ordenar monja a una mujer, pero eso no quita que vaya a acabar quemando viva a la gente. Por más que, como digo, esta objeción ya la he planteado, por más que eso fuera lo legal, lo permitido, lo bien visto en el pasado, dentro de ese mismo marco educativo y dentro de ese mismo sistema de valores que se le ha introducido a estas dos mujeres, en este caso las dos monjas genocidas. Si nos vamos a ese libro sagrado que fundamenta toda nuestra civilización, toda nuestra cultura y toda nuestra paz, nos encontraremos a Finés o a Fíneas, queridísimo por Dios y alabadísimo por nuestro Señor, que es el mismo que el de la Biblia hebrea, por no haber tolerado una escena de miscigenación, una escena en la que hay dos amantes heterosexuales. Ni siquiera nos tenemos que ir a la acción nefasta de la Iglesia Anglicana en Uganda. Dos amantes heterosexuales, pero de distinto pueblo, con lo cual se está mezclando ese excepcionalismo israelita, ese excepcionalismo de Israel, porque la sangre de Israel se mezclaría con la sangre de los paganos, de los bárbaros, dirían los griegos, de los gentiles, de los goim. Y Finés, no pudiendo tolerar esta escena, que los demás sí, que sus otros compatriotas sí ven con mediana indiferencia, Finés, no pudiendo tolerar esta imagen, coge una lanza y atraviesa con ella a los dos, de una sola acometida. Y a Dios eso le parece estupendo, y le parece bien amadísimo Finés por haber hecho eso. Esos son los valores de ese libro sagrado en cuyo nombre la monja misionera se escandalizaba porque unos discípulos suyos fueran tan poco fieles a lo dicho en ese texto, pero a lo dicho en ese texto, evidentemente, no de manera literal. Todos los clásicos tienen varia lección. Es evidente que el cristianismo actual no interpreta esta hazaña, por llamarla así, de Finés en su sentido literal, ni supone que debamos exterminar a todo matrimonio, a toda pareja de pueblos o de razas distintas. No lo entendemos así. Seguimos teniendo el libro, pero le hacemos otra lección que es enteramente válida, aunque evidentemente, con toda probabilidad, el que lo escribió estaba pensando en su sentido literal, pero como el cristianismo y el magisterio de la Iglesia supone que la Biblia en realidad ha sido escrita por Dios y no por los hagiógrafos, y no por las manos humanas que realmente lo escribieron,
podemos decir perfectamente que Dios estaba sirviendo de un instrumento, el que escribió esa gesta de Finés, sin que quien estaba poniendo el medio material supiera realmente lo que estaba haciendo o qué mensaje estaba transmitiendo, algo parecido a la piedra que rueda sin saber que rueda y por supuesto sin haber ella iniciado el movimiento de Hörlings, o la hormiga que traza la caricatura de Sir Winston Churchill en Hilary Putnam. Dicho esto, y si hace falta, dicho esto creo que queda claro, pero si hace falta, lo digo una vez más. La educación no garantiza resultados. Educar es una tarea perdida. Hay 3 tareas perdidas: gobernar, educar y curar. La educación, para reformar a un individuo, para evitar que descuartice a una prostituta en un descampado, para evitar que mate a su mujer y a todos sus hijos y meta fuego a la casa, para todo eso la educación es completamente inútil. La educación no sirve para nada. Eso de que se evitarán los malos tratos con educación, no, la educación no sirve para esas cosas. La educación no promete resultados, a lo mejor ayuda, pero como el efecto placebo. Dicho esto, sigo con la presentación de este maravilloso libro de pedagogía. Después del prólogo de Sigmund Freud hay una reseña biográfica del Dr. Eisler. Esto era el prólogo de Sigmund Freud. Después viene el prefacio. Aquí está, del Dr. Eisler, doctor en medicina y filosofía, desde Nueva York. Y bueno, pensaba subrayar 2 pasajes concretos, pero creo que puedo hacer una cita más extensa siendo un libro tan breve como lo es. Dice el Dr. Eisler: cuando August Eichhorn se aproximaba a la edad de 70 años, escribí un bosquejo biográfico. Por aquella fecha, ninguno de nosotros pensaba que la vida de August Eichhorn tocaba a su fin y que pronto nos sería arrebatado. Preparando este esquema para la nueva edición de su Juventud descarriada, siento dolorosamente tener que cambiar el tiempo presente por el pasado, recordando lo amistoso y esperanzador que sonaba aquel cuando cumplió los 70. August Eichhorn nació en Viena el 27 de julio de 1878. A los 20 años, el mismo año en que murió su hermano gemelo, alcanzó el puesto de profesor en una de las escuelas graduadas de la ciudad de Viena. El curso de su carrera pareció estar ya trazado desde su comienzo. Fue miembro de una familia conservadora y acomodada. Y algo importante para el futuro, no judía. Es uno de los pocos analistas que no es judío. Con lo cual, esto es un dato importante para lo que se ha de contar más tarde. Vivió en una ciudad feudal y eligió una profesión que, como todas en aquellos días, era de carácter corporativo. Pero vamos, claro, los médicos tenían un gremio, pero como veremos, los psicoanalistas también. Yo diría incluso que los médicos psicoanalistas son muchísimo más corporativos que los médicos tradicionales, los médicos anteriores. En aquellos tiempos, al llegar a profesor, se permanecía como tal y se esperaba 2 o 3 décadas hasta poder alcanzar el retiro con una pensión del Estado. Pero no era propio de Eichhorn el seguir la rutina. Él mismo no seguía la rutina establecida, tenía su propio camino, y esperar el retiro. Cuando en 1907 fueron instituidos en Viena los campamentos para muchachos, en 1907, con lo cual todo esto precede las experiencias educativas soviéticas. También es una gran paradoja que este tipo de educación se ensaye y se practique en 2 regímenes que van a hacer de la institución paraeducativa, con aspecto educativo, organizaciones de destrucción, de asesinato masivo y de exterminio. Me refiero al Tercer Reich y a la Unión Soviética durante Stalin, especialmente durante Stalin, que luego evidentemente va a ser un modelo retomado en la reeducación maoísta.
y en otros, en la reeducación de Corea también, en la reeducación de la Corea comunista. Así que es importante la fecha para tener en cuenta que cuando en el futuro con respecto a esta experiencia y a este libro, cuando se hable de reeducación, evidentemente hay que tener en cuenta que el precedente positivo es este. Por lo tanto, deberá ser un referente cuando tratemos del lavado de cerebro en Corea del Norte, de las granjas de reeducación durante la gran revolución cultural proletaria, del Gulag, claro, que es simultáneo con la represión stalinista, que es simultánea con la represión nacional socialista. Por lo tanto, cuando se hable aquí de reeducación, ha de pensarse que es un concepto que aún no se ha revestido de la clarísima... Claro, naturalmente nosotros podemos ver aspectos negativos aquí, pero quede claro que estamos hablando de su origen y que aún no se ha revestido el concepto de los horrores que lo van a cubrir posteriormente y que nos llevan a pensar como cristalización estética moderna en La naranja mecánica, tanto la novela de Burgess como la película de Stanley Kubrick, que los dos tienen una visión muy parecida a Eichhorn, pero la de Kubrick exime directamente, exime a la ficción de la idea de rehabilitación, de la idea de conversión, de readaptación, de reforma. Él solo quiere una experiencia estética y suprime ese último capítulo en el que el protagonista se reforma, con lo cual el autor acabó descontento, pero bueno, no tanto como otros autores en otras... No tanto como Stephen King con respecto a El Resplandor. Bueno, en 1907, cuando en 1907 fueron instituidos en Viena los campamentos para muchachos, luchó victoriosamente contra el espíritu de tal institución, tal como quería plantearse. Al año siguiente fue presidente de un consejo recientemente creado al cual le fue confiada la organización de los citados campamentos. Así pudo evitar la penetración del rigorismo disciplinario en el sistema educacional. Eichhorn dedicó 10 años a esta tarea al serle dada una oportunidad única. Con un grupo de partidarios idealistas organizó una institución para los niños delincuentes de Oberhollabrunn, en Austria. Excluyendo las crueldades de un campo de refugiados, noción, claro, por supuesto, el campo de concentración ya estaba inventado. Ahí estaban las guerras Boer, ahí estaban los campos de los ingleses, pero claro, yo hablo de esa idea de reeducación como campo de concentración o de exterminio, bautizado de un modo más o menos irónico, más o menos como campo de reeducación. Al igual que los nazis, que no van a reeducar, llaman a sus campos de exterminio campos de trabajo. Y no es el principio de la educación, sino el del trabajo, el que lleva a aquella famosa máxima del frontispicio, ni siquiera un frontispicio, de la reja, de la verja de Auschwitz, que dice: el trabajo os hará libres. Excluyendo, dice Aisla, las crueldades de un campo de refugiados, surgió uno de los experimentos humanitarios más emocionantes. Al mismo tiempo que la monarquía austríaca se sintió alejada y que los frutos de una tradición cultural eran despedazados entre la revolución y la inflación, Eichhorn se sumergió en un trabajo constructivo y creó un método completamente nuevo de tratamiento de una vieja plaga, para cuya cura se habían ensayado en vano muchos expedientes. Aquí está la parte que quería subrayar, aquí está la parte de su base teórica.